Muy buenos días a todos. El día de hoy, siendo las 3:06 p.m. hora Bogotá, es decir, 4:06 p.m. hora Nueva York, hace aproximadamente 6 minutos, hace muy poco se cerró la sesión en Estados Unidos. Y pues bueno, vamos a hacer nuestra sesión de cierre el día de hoy. Bastante curioso lo que sucede actualmente en el mercado, en el entorno macroeconómico, sobre todo para Estados Unidos y para muchos datos macroeconómicos hay mucho que resaltar. Pero el comportamiento del mercado, la verdad, es un poco extraño. Ya lo van a ver por qué. Después de que Estados Unidos el día de ayer no tuviera una jornada porque fue día festivo, pues el día de hoy ya lo que observamos son mayoritariamente negativismo en la renta variable y con eso podríamos, y con una apreciación importante en el dólar americano, con lo cual estaríamos tanteando un terreno bastante positivo para lo que son activos refugios. Sin embargo, el oro no se apreció como se esperaba el día de hoy y como inició por lo menos al principio de la jornada. Entonces, nada, vamos a ver qué hay desde el calendario económico. Iniciamos el dato con unos datos interesantes para la producción industrial en España, la cual no fue para nada positiva. El valor publicado fue de 26 contra el valor anterior de 48. Entonces hay una parte de esa producción industrial en Estados Unidos que se está quedando rezagada. Habría que observar qué es lo que sucede con este siguiente dato para junio. Pues espera que este mes y el próximo mes sean unos meses mucho más positivos en cuanto a datos económicos para Europa. Eso es la perspectiva. También tuvimos, digamos que datos que causan mucha volatilidad en general, un panorama negativa. Los índices de precios para servicios en junio se ubicaron en un dato de 79.5 contra un dato anterior del 80.6. Por otra parte, el índice del empleo no manufacturero se redujo a 49.3. Aún seguimos con una inestabilidad en los datos del empleo para Estados Unidos. El índice de actividad empresarial disminuyó con un dato de 60.4 contra el 66.2 esperado, y el índice no manufacturero 60.1 contra el anterior de 64.0. Entonces, como podemos observar, estamos en niveles muy bajos en cuanto a índices manufactureros, empresariales, índices del empleo, para nada positivos respecto a lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, Em, digamos que sí llama la atención un poco este retroceso de datos. Por supuesto, habría que volver a mirar el siguiente dato de este gran conglomerado de datos del día de hoy, para observar si en realidad existe una tendencia bajista en cuanto a todos estos indicadores de actividad macroeconómica y actividad económica en general. En datos que no se espera que modifiquen mucho las perspectivas de mercados, pues teníamos los pedidos industriales para Alemania, que como mencionaba esta mañana, definitivamente nos están indicando que hay una escasez de chips importantes, como ya se ha hablado desde hace mucho tiempo, y que eso está impactando directamente en los pedidos industriales, específicamente de Alemania. También tuvimos el índice de servicios de PMI para junio, fue negativo. Obviamente es menor a lo esperado, pero pues igual seguimos en cuotas muy altas y eso lo quiero resaltar. Aunque hoy en general el panorama para Estados Unidos fue mayoritariamente negativo, igual estamos en unos niveles altísimos. Ahora, ¿qué preocupa y qué ha causado un poco de volatilidad? El día de mañana se va a presentar las, eh, los documentos de parte del FOMC, y a partir de esos documentos podríamos experimentar un poco más de volatilidad el día de mañana. Por otra parte, en Alemania también sentimiento económico negativo, y los pedidos industriales, como ya lo analicé, pues en un terreno negativo. Solamente tuvimos unos datos ligeramente positivos para las ventas minoristas y pues para su versión en mayo, la cual se ubica en 99 contra el dato anterior contra lo previsto del mercado de 8. Pero pues en general es una variación. Ya efectivamente lo que sí podemos estar claros es que el efecto base desapareció con respecto al año pasado. Em, todas las variaciones anuales van a ser un poco más acercado a la realidad y a lo que está pasando, porque el efecto base, pues con respecto a lo que sucedió el año pasado, que pues estábamos iniciando con la pandemia, todo esto fue muy complicado. Pues las estadísticas disminuyeron muchísimo. Pero pues ya estamos viendo que el efecto base está comenzando a desaparecer.
y ya lo que tenemos son lecturas mucho más realistas y eso también está como que pegándole un poco al negativismo en el mercado, sobre todo porque no sabemos cuál va a ser el desarrollo de la pandemia con esta nueva variante Delta, con lo que está pasando en Inglaterra, a pesar de que en Inglaterra estamos experimentando un aumento de los casos diarios confirmados, pues el presidente de Inglaterra ya afirmó que iba a quitar cualquier tipo de restricción y que los ingleses deberían establecer una normalidad en cuanto al virus. Habrá que ver cómo eso evoluciona, pero tanto los datos macroeconómicos como el panorama no tan claro respecto al COVID-19 están causando un negativismo en el mercado que lo podemos observar en todos los mercados, de hecho, excepto en el mercado de materias primas, como vamos a ver en un momento que está funcionando de manera rara. Bueno, el día de hoy, ¿qué fue lo que vimos? Mayoritariamente positivismo para el dólar americano. Como podemos ver, el dólar americano se apreció frente a la mayoría de divisas. De hecho, lo que pasó el día de hoy con el real brasileño, que cayó en un 9,8 frente al dólar americano, es una de las mayores caídas que le he visto al dólar americano efectuar a lo largo de este año. Una jornada bastante débil para el brasileño y bastante fuerte para el dólar americano. El euro se ubicó mayoritariamente en terreno positivo, solamente no se apreció frente al frente al yen japonés, que en lo personal es el que mejor lo hizo hoy. Para mí es el gran ganador del día de hoy, teniendo en cuenta que se apreció muy bien frente a las principales divisas. El dólar australiano y el dólar canadiense cayeron el día de hoy, sobre todo el dólar canadiense hoy tuvo una abrupta caída explicada por los precios del petróleo que se redujeron a lo largo de la jornada en una gran proporción, sobre todo em, por el escenario no tan claro respecto a las negociaciones de la OPEP. El neozelandés se apreció mayoritariamente el día de hoy y pues como era de esperarse, las divisas emergentes cayeron bastante el día de hoy. En escenario de renta variable mayoritariamente negativo, hace mucho no observábamos un terreno absolutamente negativo para todas las rentas, para todos los índices accionarios, como podemos ver solamente el Nasdaq se apreció el día de hoy, el S&P 500, el Hansen, el Dow Jones, el Eurostoxx, el FTSE 100, el DAX alemán, el IBEX 35, todas caídas importantes, sobre todo resaltar la caída del IBEX 35 y del DAX alemán. Bastante importantes, cercanas al 1% en un solo día. Si vamos a las materias primas, aquí es lo que, digamos, a mí no me termina de cuadrar, por así decirlo, y que por eso es que les menciono que hay un comportamiento un poco extraño de parte del mercado, y es que el oro ha tenido una gran volatilidad y una gran, o sea, en teoría uno como analista pensaría que el oro tenga un comportamiento absolutamente positivo con los niveles inflacionarios y con los niveles de incertidumbre a los cuales se está enfrentando el mercado. Sin embargo, no ha sido absolutamente así. El oro el día de hoy cerró con una apreciación del 0,77, pero acumula una variación mensual de menos 5,3%. Pese a que la variación semanal es positiva, habrá que observar si el oro sí se mantiene por encima de los 1800, que es la cuota que se debe superar y que aún le ha costado muchísimo. Observamos al oro esta mañana por encima de los 1800 y al final terminamos con un terreno de 1796, aunque a pesar el positivismo fue tan bueno el previo a esa caída, que pues terminamos en un escenario positivo, pero pues esperamos que el oro tenga unas mayores apreciaciones. Por eso les menciono que el panorama no es absolutamente claro el día de hoy por este pequeño dato del oro. Sin embargo, pues creo que si comenzamos a ver unos movimientos más positivos para el oro, pues estaríamos en un escenario absolutamente correctivo. Eso sí es lo que estamos observando. Eso hay que dejarlo claro. Estamos en un escenario correctivo. Las bolsas europeas desde hace un tiempo ya están mostrando tendencias bajistas y algunos indicadores en Estados Unidos están mostrando debilidad para marcar nuevos máximos. Entonces eso también hay que vigilar. La plata el día de hoy cayó junto con el cobre y en realidad la mayoría de materias primas cayeron el día de hoy. Recalcar la caída del petróleo Brent y el WTI que cayeron en 2,97 y 1,88 respectivamente. El WTI se ubica en 73 y el Brent es en 74. Por supuesto están en niveles muy altos y se espera inclusive que sean más altos, pero la extrema volatilidad que hay alrededor de lo que está pasando con las discusiones en la OPEP está causando este negativismo. Recalcar la caída impresionante del día de hoy del maíz y del trigo. El maíz ya acumula una caída mensual, perdón, de 22% y el trigo acumula una caída mensual
del 3% y el café una caída del 7%. Café, maíz y trigo, como ya lo hemos mostrado en anteriores videos, han mostrado un periodo correctivo real que parece no tener por ahora fin. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para nuestras perspectivas de inversión. El escenario hoy en las criptomonedas fue bastante mixto. Sin embargo, voy a resaltar el papel del Ethereum y el del Binance Coin, que a pesar de que el Bitcoin cayó en 0,28, estos dos se apreciaron por encima del 3%, como observamos en pantalla. Entonces, en lo personal, bastante positivo para el Ethereum, que se ha mantenido bastante bien por encima del 2%, y el Binance Coin también. Inclusive el Bitcoin como unidad principal dentro de los mercados de criptomonedas le ha costado muchísimo establecer un nivel de soporte importante y ha mostrado inclusive más debilidad que el Ethereum, que no es una moneda, pues que no carga la misma proporción de mercado que el Bitcoin. Para tener en cuenta también una moneda que se llama el Polkadot, muy poco conocida, también bastante bien funcionando el día de hoy. Eso es todo por el momento. Espero que esta información les haya servido muchísimo para el día de mañana estar muy pendiente respecto a lo que sucede en relación al- a las minutas de parte del FOMC y que probablemente causen muchísima volatilidad también durante la sesión de Estados Unidos. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Desde Finanzas Tech, de invitarlos igualmente a que hagan sus operaciones a través del portal de finanzas de Square Financial. Un saludo y que tengan una muy buena tarde.